El set estaba en silencio absoluto. La escena había terminado, pero el aire aún pesaba con la densidad de lo sagrado. El actor mexicano, con el rostro bañado en sudor y lágrimas, se cubrió los ojos con las manos y dejó escapar un sollozo profundo, imposible de contener. Nadie se atrevió a interrumpirlo. Entre las luces apagándose lentamente y el murmullo apagado del equipo, Mel Gibson dio un paso al frente. Lo miró con una mezcla de respeto y asombro y dijo con voz firme, grave, casi solemne: «Jesús está aquí». Aquella frase quedó suspendida en el aire como si fuera un eco que no terminaba de desvanecerse. El equipo entero, actores, técnicos y asistentes, comprendió que habían sido testigos de algo que trascendía el cine. No era solo una toma más, había algo más profundo, algo que tocaría para siempre a quienes estuvieron presentes. Antes de continuar, te invito a suscribirte al canal para que no te pierdas ninguna de estas historias que revelan la fuerza del cine y la vida real detrás de él. Pero ¿quién era ese actor mexicano que en medio de un rodaje internacional había sido llevado al límite de sus emociones? Para entenderlo, hay que regresar mucho antes de esas lágrimas, a las calles de México donde todo comenzó. Su nombre era Alejandro Vargas. Nacido y criado en Guadalajara, no provenía de una familia con contactos en el mundo del espectáculo, ni mucho menos. Su infancia estuvo marcada por la sencillez y el esfuerzo. Su padre, chofer de autobuses, trabajaba jornadas extensas, mientras su madre vendía comida en la esquina de su barrio. Alejandro creció entre el aroma del maíz tostado, el bullicio de los mercados y las voces de los vendedores ambulantes que pintaban de vida cada calle. Desde niño, la religión estuvo presente como una constante. Las procesiones de Semana Santa recorrían su barrio, los rezos de su abuela llenaban la casa por las noches y las imágenes de santos adornaban cada cuarto. No era extraño que, de alguna manera, la espiritualidad se convirtiera en una sombra que lo acompañara incluso cuando aún no comprendía la magnitud de esas creencias. Alejandro descubrió el teatro en una pequeña escuela comunitaria. Tenía apenas 12 años cuando se subió por primera vez a un escenario improvisado, hecho con tablas gastadas y cortinas prestadas. Recitó un texto sencillo, pero en ese instante sintió que algo dentro de él despertaba. El público aplaudió con fuerza, y entre ellos su madre, con lágrimas en los ojos, lo miró convencida de que ese niño podía aspirar a algo más grande. El problema era que en México, a principios de los años 2000, abrirse camino en el mundo artístico era un reto casi imposible. La industria cinematográfica local luchaba por sobrevivir frente a la aplastante influencia de Hollywood. Muchos jóvenes con talento se quedaban en el camino, atrapados en papeles menores en telenovelas o en comerciales de escasa trascendencia. Alejandro lo sabía, pero su convicción era más fuerte que cualquier obstáculo. Aún así, no todo era entusiasmo. Había noches en las que dudaba de sí mismo, cuando las críticas de su padre resonaban en su mente. «Hijo, eso del teatro no da de comer. Mejor busca un trabajo seguro». Alejandro callaba, apretaba los dientes y guardaba silencio. Sabía que la actuación era su destino, aunque para su familia pareciera un sueño frágil y sin fundamento. Esa tensión lo acompañaría durante años, empujándolo a demostrar que sí podía lograrlo. Con apenas 20 años, Alejandro se mudó a la Ciudad de México para buscar oportunidades. El bullicio de la capital lo envolvió, los taxis amarillos peleando espacio en las avenidas, los vendedores de tamales anunciándose con altavoces, los transeúntes apurados entre rascacielos y puestos callejeros. En medio de esa mezcla caótica y fascinante, comenzó a forjar su camino. Y aunque todavía faltaba mucho para llegar a un set internacional en Italia, aquel joven de mirada intensa y voluntad inquebrantable ya llevaba consigo la semilla de lo que un día viviría. Un momento donde el arte y la fe se entrelazarían, arrancándole lágrimas frente a una cámara y dejando a un director como Mel Gibson sin palabras, salvo para declarar que Jesús estaba presente. El viaje apenas comenzaba, y Alejandro estaba a punto de enfrentarse a un mundo que pondría a prueba no solo su talento, sino también su espíritu. Alejandro Vargas había nacido en una Guadalajara que todavía respiraba tradiciones antiguas, mezcladas con la modernidad que poco a poco empujaba a la ciudad hacia otro ritmo.
Su infancia estuvo marcada por un barrio popular, con calles empedradas, fachadas coloridas y el sonido constante de niños jugando en la calle. El calor tapatío se colaba por cada ventana y las tardes solían estar acompañadas del aroma a pan recién horneado de la panadería de don Ernesto, en la esquina. Desde pequeño Alejandro aprendió que la vida era una suma de esfuerzos. Su padre salía de madrugada, con la camisa limpia y el sombrero en la mano, para conducir el autobús urbano que lo mantenía lejos de casa hasta altas horas de la noche. Su madre, doña Clara, preparaba tortas ahogadas que vendía en la esquina, con salsas rojas tan picantes que hacían llorar a más de un cliente. Aquellas manos curtidas que servían comida con generosidad eran las mismas que, por las noches, acariciaban la cabeza de su hijo y le decían: «No importa lo difícil que sea, Alejandro, siempre hay que agradecer lo poco o lo mucho que se tenga». La religiosidad estaba en cada rincón de su niñez. La abuela llevaba un rosario gastado que colgaba en la cabecera de la cama, y cada tarde reunía a los nietos para rezar el Ángelus. En Semana Santa, el barrio entero se transformaba. Los vecinos levantaban altares, los niños cargaban pequeñas cruces y las campanas de la parroquia retumbaban en el corazón de todos. Para Alejandro, aquellas imágenes eran cotidianas, pero también lo llenaban de un misterio que lo acompañaría siempre. A los 8 años, descubrió el poder de la palabra hablada. En la escuela primaria, la maestra lo eligió para recitar una poesía durante la ceremonia del Día de la Independencia. Nervioso, con la voz temblorosa, subió al pequeño estrado y comenzó a leer. Al principio sintió que las piernas le flaqueaban, pero pronto notó que los aplausos y las miradas atentas lo sostenían. Ese instante fue como una chispa. Entendió que podía comunicar emociones y mover corazones. «Mamá, cuando hablé, todos me escucharon», le dijo esa tarde todavía emocionado. Su madre sonrió mientras le limpiaba las mejillas con un pañuelo. «Hijo, quizá encontraste un don, pero recuerda, el talento sin disciplina no sirve de nada». Los años siguientes estuvieron marcados por juegos en la calle y responsabilidades prematuras. Alejandro ayudaba a su madre en el puesto, servía refrescos, recogía monedas y, cuando podía, corría a jugar fútbol con sus amigos en la cancha de tierra. A pesar de la pobreza, no se sentía infeliz, al contrario. El barrio le regalaba una sensación de pertenencia y una red de afecto que lo sostenía. A los 11 años, un vecino lo invitó a un taller de teatro comunitario. El espacio no era más que una bodega vieja con sillas desparejadas, pero para él resultó un universo nuevo. La primera vez que interpretó un pequeño papel, vestido con ropa prestada y frente a un público reducido, sintió un calor en el pecho que no olvidaría jamás. Era como si, de pronto, todo lo que lo rodeaba, la pobreza, las dificultades, los sueños inciertos, se desvaneciera y solo quedara la emoción de ser otro, de vivir otra vida, aunque fuera por unos minutos. Sin embargo, no todo era apoyo. Su padre, hombre duro y práctico, veía aquellas actividades como una distracción peligrosa. «Alejandro, deja de perder el tiempo con esas cosas. Ponte a estudiar algo que te dé trabajo de verdad», le decía, cansado tras sus jornadas eternas. El muchacho guardaba silencio, aunque por dentro un fuego lo impulsaba a seguir. Esa tensión entre el deber y el deseo lo marcaría profundamente. La infancia de Alejandro fue una escuela de resistencia. Entre rezos, risas, reproches y sueños, aprendió que cada paso en su vida tendría que ser ganado con esfuerzo. Lo que aún no sabía era que aquellos días sencillos en Guadalajara serían la raíz más fuerte de su identidad, incluso cuando el mundo lo llevara a escenarios muy lejanos. La adolescencia de Alejandro estuvo marcada por una mezcla de rebeldía, sueños y una curiosidad insaciable. Mientras sus amigos dedicaban las tardes al fútbol o a buscar algún empleo que les asegurara dinero rápido, él prefería refugiarse en las viejas salas de cine de Guadalajara. Allí descubrió a los grandes del cine mexicano: Pedro Infante cantando con una sonrisa eterna, Cantinflas haciendo reír con su ingenio, Dolores del Río iluminando la pantalla con una elegancia que parecía inalcanzable. La penumbra del cine se convirtió en su refugio. Cada vez que la luz se apagaba, sentía que el mundo dejaba de pesar. Observaba los gestos de los actores, la cadencia de las voces,
la manera en que podían arrancar lágrimas o carcajadas a un público entero. Una noche, al salir de una función de Los Tres García, caminó con su amigo Raúl, que se burló de su entusiasmo. «¿Y ahora qué? ¿También quieres ser como Pedro Infante?», dijo riéndose. Alejandro lo miró con seriedad, con esa intensidad que lo caracterizaba. «No quiero ser como él, quiero ser yo, pero en un escenario, en una pantalla, donde mi voz y mis gestos puedan llegar a muchos». Ese deseo fue creciendo en silencio. Sin embargo, convencer a su familia no era sencillo. Su padre seguía repitiendo que debía buscar un futuro seguro. Una tarde, durante la comida, Alejandro se atrevió a decirlo en voz alta. «Papá, quiero estudiar actuación». El silencio cayó sobre la mesa. Su madre bajó la mirada, temerosa de la reacción de su esposo. El padre dejó los cubiertos y lo miró fijamente. «La actuación no es un trabajo, Alejandro. Eso es para gente rica o para quienes tienen suerte. Tú no eres ninguno de los dos». Alejandro apretó los labios. No respondió, pero aquella negativa solo avivó más su determinación. En la preparatoria, encontró un espacio para explorar esa pasión. El maestro de literatura organizaba pequeños montajes teatrales y Alejandro se ofrecía siempre como voluntario. Interpretó desde campesinos humildes hasta héroes trágicos. Sus compañeros lo observaban con sorpresa. No solo memorizaba líneas, las vivía. Era como si algo dentro de él se encendiera en cada palabra. Una tarde, después de una función escolar, la maestra Julia, quien lo había visto actuar con entrega, se le acercó y le dijo: «Alejandro, tienes algo que no se enseña, la capacidad de sentir y hacer sentir. Si sigues por este camino, podrías lograr cosas grandes». Ese comentario se convirtió en un faro en su memoria. Aún así, la vida no era fácil. Sus amigos buscaban trabajos en talleres mecánicos o como ayudantes en tiendas, mientras él dedicaba horas a ensayar. Muchos lo consideraban un soñador perdido. «Ojalá tus sueños paguen la renta», le decía Raúl en tono sarcástico. Alejandro reía para disimular, pero por dentro sentía un peso. Quería demostrar que no estaba equivocado. Con el tiempo, comenzó a buscar audiciones pequeñas. Participó en comerciales locales, anuncios de refrescos, de zapatos, incluso uno de jabones. Aunque eran papeles menores, para él significaban pasos hacia adelante. El simple hecho de pararse frente a una cámara, aunque solo fuera para sostener un producto y sonreír, le daba un aprendizaje invaluable. Su primera gran oportunidad llegó cuando lo invitaron a participar en un episodio de una telenovela grabada en Guadalajara. Interpretó a un joven estudiante que enfrentaba un conflicto moral. El papel era breve, apenas unas líneas, pero él se entregó como si fuera protagonista. Al terminar, uno de los productores lo felicitó. «Muchacho, tienes fuego en los ojos, no lo apagues». Ese comentario lo acompañó durante meses, alimentando su convicción. A pesar de esos pequeños logros, Alejandro sabía que Guadalajara tenía límites. Si quería crecer, debía mirar hacia la Ciudad de México, donde las oportunidades eran mayores. El solo pensarlo lo llenaba de miedo y emoción. Mientras tanto, en cada actuación, en cada ensayo, en cada mirada perdida frente al espejo repitiendo diálogos, Alejandro sentía que se acercaba un poco más a su destino. No era aún consciente de lo lejos que lo llevaría esa pasión, pero en su interior el fuego ya ardía sin posibilidad de apagarse. Alejandro tenía 21 años cuando tomó la decisión que cambiaría el rumbo de su vida: dejar Guadalajara y mudarse a la Ciudad de México. La despedida no fue fácil. Su madre lloraba en la terminal de autobuses mientras le metía en la mochila un paquete de tortas envueltas en papel aluminio y un rosario de cuentas verdes. «Hijo, prométeme que no olvidarás quién eres ni de dónde vienes». Su voz temblaba entre la emoción y el miedo. Alejandro asintió con un nudo en la garganta. «Nunca lo olvidaré, mamá». El viaje fue largo, con paisajes cambiando del verde de los campos a la inmensidad gris que anunciaba la capital. Al llegar, lo recibió un caos que lo abrumó. Calles interminables, el zumbido constante del tráfico, los gritos de los vendedores ambulantes ofreciendo desde tamales hasta cargadores de celular. Era un mundo distinto, vibrante y despiadado. Consiguió un cuarto diminuto en la colonia Doctores, apenas lo suficiente para una cama angosta, una silla y un buró.
La humedad se filtraba por las paredes, y cada noche los ruidos de la calle, sirenas, motores, discusiones, se mezclaban con su ansiedad. Pero aquel espacio, por precario que fuera, representaba independencia y la promesa de un futuro. Alejandro comenzó a buscar espacios donde pudiera actuar. Se unió a un grupo de teatro independiente en Coyoacán. El ambiente bohemio lo envolvió. Cafeterías con olor a café tostado, plazas con músicos callejeros y calles empedradas iluminadas por faroles antiguos. Allí conoció a otros jóvenes con sueños similares, artistas que sobrevivían con trabajos temporales mientras ensayaban hasta la madrugada. Los ensayos eran intensos. No había dinero para vestuarios ni escenografías, pero sí una pasión desbordante. Una noche, tras terminar una función en un pequeño foro, uno de los compañeros le dijo: «Alejandro, cuando actúas, haces que me olvide de que estamos en un teatro vacío. Siento que estoy viendo cine de verdad». Ese reconocimiento, aunque modesto, lo llenaba de fuerza. Sin embargo, la realidad no tardó en golpearlo. No siempre había público, y muchas veces el pago era simbólico, apenas lo suficiente para cubrir el pasaje de regreso. Para sobrevivir, trabajó como mesero en un restaurante del centro histórico, sirviendo enchiladas y pozole a turistas que ni siquiera sospechaban que el joven que los atendía soñaba con llegar a las pantallas grandes. Las noches eran las más duras. Se acostaba con el estómago vacío, mirando el techo húmedo, preguntándose si realmente valía la pena tanto sacrificio. Había momentos en que las palabras de su padre resonaban como una maldición. La actuación no te dará de comer. Pero al día siguiente, cuando subía al escenario improvisado, todo volvía a cobrar sentido. En ese espacio, Alejandro sentía que la pobreza, la soledad y las dudas se transformaban en energía. Su primer reconocimiento importante llegó en el teatro de la ciudad. Formaba parte de un montaje experimental que, para sorpresa de todos, atrajo la atención de un crítico cultural. En su reseña escribió: «Entre los jóvenes intérpretes destaca un muchacho de mirada intensa y entrega absoluta, Alejandro Vargas. Su presencia escénica logra sostener la obra, incluso en sus momentos más débiles». Cuando Alejandro leyó esas palabras en el periódico, no pudo evitar sonreír. Llamó a su madre por teléfono con la voz entrecortada de emoción. «Mamá, salí en el periódico. Dijeron que tengo algo especial». Del otro lado de la línea ella lloró de alegría. «Te lo dije, hijo. Tu luz no se puede apagar». Ese pequeño triunfo no lo sacó de la precariedad, pero le dio algo más valioso: esperanza. Era una señal de que estaba en el camino correcto. La Ciudad de México lo estaba poniendo a prueba en cada paso, pero Alejandro comenzaba a demostrar que su pasión podía resistir incluso a la dureza de la capital. Y aunque aún no lo sabía, la vida le tenía preparada una oportunidad que superaría todo lo que había imaginado. Una tarde cualquiera, mientras Alejandro regresaba cansado de servir mesas en el restaurante donde trabajaba, recibió una llamada que parecía insignificante al inicio, pero que pronto se convertiría en un parteaguas en su vida. Era Laura, una actriz con la que había compartido escenario en Coyoacán, en 100%. «Alejandro, están haciendo un casting raro, dicen que es para una película internacional sobre la vida de Jesús. No sé si creértelo, pero deberías intentarlo». Él se detuvo en seco, con el teléfono pegado a la oreja. El bullicio del centro histórico parecía apagarse de golpe. «¿Una película internacional? ¿Y yo qué pintaría ahí?» «No lo sé», respondió ella. «Pero dicen que buscan actores de diferentes países y que el director es Mel Gibson». Alejandro sintió un cosquilleo en el estómago. Hasta ese momento, Mel Gibson era para él un actor consagrado, alguien lejano, parte de un mundo inalcanzable. Colgó el teléfono y se quedó mirando el cielo gris de la capital. Por primera vez, pensó que tal vez su camino estaba por abrirse de manera inesperada. El día del casting llegó temprano al lugar indicado, un estudio discreto en una colonia de clase media. Afuera, una fila de actores esperaba con semblantes tensos. Había argentinos, españoles, colombianos e incluso algunos europeos que viajaron exclusivamente para la audición. Alejandro se sintió pequeño en medio de esa multitud. «¿También vienes para Jesús?», le preguntó un joven argentino, de cabello largo y barba descuidada. «No,
Creo que ni sé para qué vengo, respondió Alejandro con una sonrisa nerviosa. En su interior, el miedo crecía. ¿Qué podía ofrecer él frente a tantos con más experiencia y tal vez mejores contactos? Se repetía que no tenía nada que perder, aunque su corazón latía tan fuerte que temía que todos a su alrededor lo escucharan. Al entrar, lo recibió un grupo de asistentes que le entregaron un guión corto. Debía interpretar a un discípulo, alguien que presenciaba la agonía de Jesús con impotencia. Alejandro se quedó en silencio unos segundos, leyendo las líneas. No eran muchas, pero cargaban un peso que lo estremecía. Cuando lo llamaron a pasar, el cuarto estaba iluminado por un par de lámparas y una cámara lista para grabar. Un hombre alto, de barba incipiente y mirada penetrante, lo observaba desde el fondo. Era Mel Gibson. Alejandro sintió que el aire le faltaba. «Cuando quieras», dijo Gibson con un español torpe pero claro. Alejandro respiró hondo y comenzó a decir sus líneas. Pero algo inesperado sucedió. No solo recitó el texto, lo vivió. Sintió un dolor ajeno, una angustia que lo atravesó por completo. Sus ojos se humedecieron, su voz se quebró y al terminar quedó en silencio, con la respiración agitada. Gibson lo miró fijamente durante unos segundos que parecieron eternos. Luego apenas asintió. «Gracias». Ese gesto, mínimo pero contundente, bastó para encender en Alejandro una chispa de esperanza. Salió del cuarto con las piernas temblorosas. No sabía si había logrado algo, pero había dado todo de sí. Días después, mientras servía café en el restaurante, recibió otra llamada. «Alejandro Vargas, lo felicitamos. Ha sido seleccionado para participar en la Pasión de Cristo». El joven se quedó inmóvil, con la bandeja en la mano y el corazón desbocado. Apenas alcanzó a responder. «¿Es en serio?» «Sí, lo esperamos en Italia para iniciar el rodaje». Esa noche, sentado en su pequeño cuarto húmedo, Alejandro lloró en silencio. No eran lágrimas de miedo ni de tristeza, sino de gratitud y asombro. El sueño que parecía imposible se abría ante él. Lo que no imaginaba era que aquel papel no solo sería un trabajo, sería una experiencia que marcaría su vida de una manera que jamás hubiera podido prever. El viaje a Italia fue un torbellino de emociones para Alejandro. Nunca había salido de México, y de pronto se encontraba en un avión rumbo a un país del que apenas conocía imágenes de postales, calles adoquinadas, iglesias antiguas, plazas llenas de historia. Cuando aterrizó en Roma, lo envolvió un aire distinto, húmedo, cargado de aromas a café fuerte y pan recién horneado. El equipo de producción lo esperaba junto a otros actores latinos. Había brasileños, chilenos y hasta un joven peruano que lo saludó con una sonrisa nerviosa. La mezcla de acentos le recordó que no estaba solo, pero la incertidumbre lo mantenía en tensión. La primera visita al set fue abrumadora. Las locaciones estaban construidas con un detalle minucioso. Muros de piedra que parecían arrancados de Jerusalén, calles polvorientas, casas que olían a madera recién tallada. Alejandro caminaba despacio, observando cada rincón, intentando convencerse de que no estaba soñando. Mel Gibson apareció poco después. Llevaba una gorra gastada y una carpeta llena de notas. Su mirada intensa recorría el lugar con precisión. Al dirigirse al grupo de actores, su voz retumbó con firmeza. «Aquí no quiero actuaciones vacías, quiero verdad. Si van a llorar, que sea porque lo sienten. Si van a gritar, que sea porque les arde el alma». Alejandro tragó saliva. Nunca había escuchado a un director hablar con tanta exigencia emocional. En los primeros días de rodaje, la barrera del idioma fue un obstáculo constante. Muchos diálogos se trabajaban en arameo y latín, idiomas que ninguno de los actores dominaba. Alejandro se pasaba las noches memorizando fonéticamente, repitiendo palabras una y otra vez frente al espejo de su habitación. «Pareces loco hablando solo», le dijo Marcos, un actor chileno con quien compartía hospedaje. Alejandro rió cansado. «Prefiero parecer loco aquí que quedar en ridículo mañana frente a Gibson». El rodaje comenzaba antes del amanecer y se extendía hasta la noche. Bajo las luces y el calor sofocante de los reflectores, Alejandro sentía que cada músculo de su cuerpo se agotaba, pero había algo que lo mantenía firme: la camaradería entre los actores. Jim Caviezel, el protagonista que interpretaba a Jesús,
Solía acercarse en los descansos y compartir palabras sencillas que transmitían calma. Recuerda, Alejandro, esto no es solo cine. Lo que estamos haciendo puede tocar corazones. Esas frases lo llenaban de fuerza, aunque también de dudas. Realmente él, un joven mexicano sin grandes credenciales, estaba preparado para una misión tan grande. Las noches eran las más difíciles. Solo en su cuarto, escuchando el eco lejano de las campanas de una iglesia, pensaba en su madre y en las calles de Guadalajara. A veces se preguntaba si valía la pena todo el sacrificio, pero entonces recordaba las palabras de Gibson en el primer encuentro: «Quiero verdad», y eso bastaba para seguir. El primer día que grabó una escena importante, Alejandro sintió que el corazón le salía del pecho. La cámara estaba a unos centímetros de su rostro y debía transmitir dolor sin exagerar. Terminó la toma y quedó empapado en sudor, como si hubiera corrido kilómetros. Gibson se acercó, lo miró unos segundos y solo dijo: «Bien, vamos de nuevo». Ese bien fue suficiente para que Alejandro recobrara confianza. Sabía que el camino sería largo y exigente, pero cada paso lo acercaba más a comprender la magnitud de lo que estaba viviendo. Italia se había convertido en un nuevo hogar temporal, un lugar donde el arte se mezclaba con la fe y donde cada día era una prueba de resistencia y entrega. Y aunque apenas comenzaba el rodaje, Alejandro ya intuía que aquel proyecto lo transformaría para siempre. Los días de rodaje se volvieron una rutina implacable. Alejandro despertaba antes de que saliera el sol, desayunaba a toda prisa un pan duro con café y se dirigía al set, donde el ambiente siempre estaba cargado de tensión y expectativas. Mel Gibson recorría el lugar con mirada afilada, observando cada gesto, cada movimiento. No había margen para la mediocridad. Una mañana, mientras esperaban el inicio de una secuencia, Gibson reunió al grupo de actores. «Escúchenme bien», dijo en inglés mientras un asistente traducía. «Esto no es entretenimiento. Lo que estamos contando aquí exige entrega total. Si no sienten lo que dicen, no sirve. Prefiero repetir 1000 veces antes que ver algo vacío». Alejandro sintió un escalofrío. No era solo un director exigente, era un hombre dispuesto a llevarlos al límite. Las escenas se volvían pruebas de resistencia física y emocional. Alejandro debía llorar, gritar, caer al suelo y repetir todo una y otra vez hasta que Gibson quedara satisfecho. Al final del día terminaba con la garganta desgarrada y los músculos adoloridos. A veces, al mirarse en el espejo de su habitación, apenas se reconocía. «No sé si puedo con esto», confesó una noche a Marcos, su compañero chileno, mientras compartían un vino barato. «Nadie dijo que sería fácil. Pero, hermano, ¿cuántos allá en México o en Chile matarían por estar aquí?», respondió Marcos con una sonrisa cansada. Alejandro guardó silencio. Tenía razón, pero la presión lo consumía. Uno de los mayores desafíos era la exigencia de Gibson de que todo debía sentirse real. En una escena donde Alejandro debía expresar horror ante el sufrimiento de Jesús, el director se le acercó furioso después de la primera toma. «¡No!», gritó golpeando una silla. «Eso no es miedo, eso es teatro barato. Quiero que me muestres el dolor como si lo vieras en carne propia». El corazón de Alejandro latía desbocado. Cerró los ojos. Recordó a su padre enfermo en un hospital años atrás. Recordó el miedo genuino que sintió entonces. Cuando abrió los ojos, dejó que ese recuerdo lo desgarrara. La siguiente toma terminó en un silencio absoluto. Gibson no dijo nada, solo asintió con la cabeza. Ese fue el patrón que comenzó a repetirse: ser empujado al borde, romperse, y luego descubrir que podía ir más allá de lo que creía posible. Sin embargo, esa intensidad tenía un costo. Por las noches, Alejandro apenas podía dormir. Las imágenes del rodaje se mezclaban con sueños extraños, donde escuchaba gritos y veía rostros ensangrentados. Se despertaba sudando, con el corazón acelerado, y se preguntaba si estaba perdiendo el control. Un día, en un descanso, Jim Caviezel se le acercó con calma. «¿Sabes cuál es el secreto?», le dijo en voz baja. «¿Cuál?», preguntó Alejandro, con los ojos enrojecidos de cansancio. «Dejar de pensar en actuar, solo estar presente. No se trata de ti, ni de mí. Se trata de contar una verdad que nos supera». Esas palabras resonaron en él como una revelación. Tal vez la clave no estaba en forzar la emoción, sino en entregarse a la experiencia. Aún así,
El conflicto interno persistía. Extrañaba a su familia, el olor de las tortas ahogadas de su madre, las calles soleadas de Guadalajara, en Italia rodeado de un idioma extraño y de exigencias que lo desbordaban. A veces se sentía completamente solo. Pero cada vez que Gibson gritaba «acción» y la cámara comenzaba a rodar, algo se encendía en su interior. El miedo se transformaba en energía y por un instante Alejandro dejaba de ser un joven inseguro para convertirse en un hombre que podía mirar el dolor frente a frente. La presión lo estaba transformando, aunque todavía no sabía si para bien o para mal. Y el momento decisivo estaba a punto de llegar. El día de la escena más intensa llegó sin previo aviso. El ambiente en el set estaba cargado, como si todos supieran que algo importante estaba por suceder. El cielo estaba nublado, y aunque era pleno verano, un viento frío atravesaba las construcciones que simulaban las calles de Jerusalén. Alejandro sentía un peso extraño en el pecho, una mezcla de ansiedad y expectativa. Su papel en aquella secuencia era observar de cerca el sufrimiento de Jesús. Tenía que reaccionar sin palabras, solo con el rostro, dejando que la cámara captara su conmoción. Es sencillo, pensaba al inicio. Pero cuando las luces se encendieron y Jim Caviezel apareció caracterizado, con la piel marcada y los ojos cargados de dolor, Alejandro comprendió que nada sería simple. «¡Acción!», gritó Gibson con voz cortante. Alejandro fijó la mirada en Caviezel y algo en su interior se quebró. No vio a un actor ni a un compañero de trabajo. Por un instante, vio a un hombre destruido, alguien que sufría más allá de lo humano. La cámara se acercó a su rostro y Alejandro sintió que las palabras del guión eran innecesarias. El dolor lo inundaba como una ola que no podía contener. Un nudo en la garganta lo sofocó. Intentó resistir, pero las lágrimas comenzaron a brotar sin permiso. La respiración se le agitó, y un sollozo le escapó del pecho, tan real que por un momento olvidó que estaba actuando. Cuando Gibson gritó «¡corten!», el silencio fue absoluto. Nadie se movió. Los técnicos, los asistentes, incluso los actores que esperaban fuera de cámara, lo observaban con respeto. Alejandro, en cambio, se cubrió el rostro con las manos, avergonzado de haber perdido el control. «Me van a decir que exageré, que no pude manejar la escena», pensaba, temblando. Pero entonces escuchó pasos firmes acercarse. Era Gibson. El director se plantó frente a él, lo miró con esos ojos que no perdonaban falsedad y dijo con voz profunda: «Jesús está aquí». Esas 3 palabras cayeron sobre Alejandro como un golpe y al mismo tiempo como un alivio. Al levantarse y descubrir su rostro empapado, se encontró con la mirada del director, que no mostraba reproche sino respeto. Jim Caviezel se acercó poco después, aún en personaje, y le puso una mano en el hombro. «No te preocupes, hermano. Eso fue real. Y lo real es lo único que importa aquí». Alejandro no pudo responder, solo asintió, con el corazón desbordado. El resto del equipo lo miraba en silencio, algunos con los ojos húmedos, otros con la boca entreabierta. Nadie se atrevió a romper ese instante. Era como si todos hubieran entendido que lo que habían presenciado no era una actuación más, sino una experiencia espiritual que trascendía el cine. Esa noche, de regreso en su habitación, Alejandro no pudo dormir. Cerraba los ojos y volvía a sentir el peso de ese llanto, como si su alma hubiera sido expuesta ante todos. ¿Qué había sucedido? ¿Por qué no pudo controlar sus emociones? Recordó las palabras de Gibson: «Jesús está aquí». Y aunque no sabía si aquello era una metáfora o una convicción real del director, algo dentro de él cambió. Por primera vez en su vida, sintió que la actuación no era solo un oficio ni una aspiración profesional. Podía ser un puente hacia algo más profundo, algo que tocaba fibras que ni él mismo sabía que existían. La escena quedó grabada en la memoria de todos los presentes, y en la suya propia, como un recordatorio de que en el arte había momentos en los que lo humano y lo trascendente se encontraban. Lo que no sabía era que ese instante sería apenas el inicio de una transformación mucho más grande. Después de aquella jornada en la que las lágrimas lo desbordaron frente a todos, Alejandro amaneció distinto. Caminó hacia el set con una mezcla de vergüenza y orgullo, temiendo los comentarios de sus compañeros. Sin embargo, lo que encontró no fue burla ni crítica, sino miradas de respeto.
Marcos, su compañero chileno, lo saludó con una palmada en la espalda. «Hermano, lo de ayer fue brutal. No actuaste. Viviste la escena». Alejandro bajó la mirada, todavía confundido. «No sé si fue actuación o si simplemente me quebré. Y eso es precisamente lo que lo hizo real», respondió Marcos convencido. Durante el desayuno del equipo, algunos técnicos lo felicitaron en voz baja, como si no quisieran romper el aura que aún envolvía lo sucedido. La sensación era clara. Lo que había ocurrido trascendía lo común. En el set, Mel Gibson se mantenía distante, como siempre. Pero al iniciar la jornada, al pasar junto a Alejandro, se detuvo un instante y murmuró en inglés: «That's the truth I need». Alejandro comprendió que, aunque no se lo dijera en español, esas palabras eran una validación. El director había visto en él lo que buscaba: verdad. Ese día, las conversaciones con Jim Caviezel se hicieron más profundas. En un descanso, sentado bajo la sombra de una lona, Jim le habló con serenidad. «¿Sabes qué pensé cuando te vi llorar?», preguntó con un tono casi confidencial. «Que estaba exagerando», respondió Alejandro, medio en broma, medio en serio. Jim negó con la cabeza. «Pensé que habías comprendido el peso de lo que representamos. No estamos repitiendo una historia cualquiera. Es una historia que millones llevan en el corazón. Si no la sentimos nosotros, ¿cómo la sentirán ellos?». Las palabras de Caviezel lo sacudieron. No era solo un proyecto de cine. No eran solo cámaras ni diálogos. Era una representación que tocaba fibras espirituales y culturales profundas. Esa misma noche, Alejandro escribió en un cuaderno que llevaba consigo desde México: «Hoy entendí que no basta con actuar. Tengo que dejar que la historia me atraviese, aunque duela». Los días siguientes se sintieron diferentes. En cada escena, ya no buscaba demostrar nada ni impresionar a Gibson. Simplemente dejaba que lo vivido el día de las lágrimas regresara cuando la cámara lo exigía, y el resultado era tan intenso que incluso los camarógrafos comentaban entre ellos: «Ese muchacho mexicano tiene algo especial». Sin embargo, esa transformación también lo inquietaba. Se preguntaba hasta dónde debía dejarse llevar. Ya en su interior había una lucha. La frontera entre el arte y la fe se volvía difusa. Durante una cena con el resto del elenco, Marcos levantó una copa de vino y bromeó: «Brindo por Alejandro, que encontró la forma de hacernos callar a todos con un llanto». Las risas llenaron la mesa, pero Jim serio añadió: «No se rían. Ese momento nos recordó a todos por qué estamos aquí». El silencio volvió, breve pero contundente. Alejandro sintió que, más allá de los aplausos, había una responsabilidad mayor sobre sus hombros. Al volver a su habitación, no podía dejar de pensar en cómo un instante de vulnerabilidad lo había transformado en alguien distinto ante los ojos de los demás. Había pasado de ser un joven inseguro a convertirse en un actor capaz de conmover a un equipo entero. Y aunque aún no comprendía la magnitud de lo que había vivido, sabía que esa experiencia lo marcaría más allá de aquel rodaje. El impacto era inmediato, sí, pero también era apenas el inicio de algo que seguiría creciendo dentro de él. El rodaje había terminado. Después de meses intensos en Italia, Alejandro regresó a México con la sensación de haber vivido una vida entera en aquel tiempo. El avión aterrizó en Guadalajara y al salir lo recibió un aire cálido, cargado de aromas conocidos: el olor a tierra húmeda tras una lluvia ligera, el maíz tostado en los mercados, el bullicio de voces familiares. En la terminal lo esperaba su madre, con un rebozo azul y los ojos llenos de lágrimas. Corrió a abrazarlo como si quisiera recuperar todos los días en que la distancia la había mantenido inquieta. «Mijo, pensé que nunca volverías», dijo, aferrándose a él con fuerza. «Siempre vuelvo, mamá. Este es mi lugar». La primera noche en casa fue extraña. Dormir en su antigua cama, con las paredes adornadas por los cuadros religiosos de su abuela, lo hizo sentir como si el tiempo no hubiera pasado. Sin embargo, él ya no era el mismo. Había algo distinto en su mirada, en su manera de observar el mundo. Al reencontrarse con sus amigos del barrio, la sorpresa fue evidente. «¿Así que estuviste con Mel Gibson?», preguntó Raúl, el amigo que solía burlarse de sus sueños juveniles. «Sí, pero no fue como te imaginas. No era glamour ni lujos. Fue duro, más de lo que pensé». Raúl lo miró incrédulo,
con una mezcla de admiración y escepticismo. «Pues yo todavía no entiendo cómo llegaste hasta allá». Alejandro sonrió sin responder. Ni él mismo lo comprendía del todo. La vida cotidiana en México contrastaba brutalmente con la intensidad del rodaje. Mientras en Italia las jornadas estaban llenas de tensión espiritual y física, ahora los días transcurrían entre comidas familiares, charlas en la plaza y caminatas por las calles llenas de vendedores. Aunque disfrutaba la calidez de su hogar, había una sensación de desajuste en su interior. Durante una comida familiar, su tío Manuel le preguntó: «¿Y qué sigue ahora? ¿Hollywood?». Alejandro se quedó pensativo. «No lo sé. Tal vez regrese pronto, tal vez no. Por ahora quiero estar aquí, recordar quién soy». La familia celebraba con orgullo cada palabra. Para ellos, Alejandro ya era un héroe local, alguien que había puesto a Guadalajara en un proyecto mundial. Pero él no se sentía un héroe. Más bien, cargaba una especie de peso invisible. Cada vez que cerraba los ojos recordaba el set, las lágrimas, la voz de Gibson diciendo: «Jesús está aquí». Esa memoria no lo dejaba tranquilo. Se preguntaba qué significaba realmente, por qué lo había marcado tanto. En la iglesia del barrio, donde había crecido asistiendo a misas con su madre, decidió entrar una tarde en silencio. Se sentó en una banca de madera, escuchando el eco de las campanas. Allí, frente a las velas encendidas y el aroma a incienso, comprendió que lo vivido en Italia no era algo que pudiera guardar en un cajón. Era parte de él, y lo acompañaría siempre. Cuando salió, su madre lo esperaba afuera. «¿Todo bien, hijo?» «Sí, mamá. Solo necesitaba recordar que mi fe empezó aquí, antes de todo lo demás». El regreso a México no fue solo un descanso, sino un reencuentro con sus raíces. Entre la sencillez de su barrio y el amor de su familia, Alejandro comenzó a encontrar un equilibrio entre el joven que partió lleno de sueños y el hombre que regresaba transformado por una experiencia que lo había llevado al límite de sus emociones. Lo que aún no sabía era que lo más difícil estaba por venir: enfrentar el eco de aquella experiencia en un mundo que lo miraba con ojos distintos. El estreno de La Pasión de Cristo llegó acompañado de un torbellino de expectativas. Alejandro recordaba haber visto carteles en Roma durante los últimos días de rodaje, pero jamás imaginó la magnitud que alcanzaría cuando la película llegara a los cines. En México, las calles se llenaron de anuncios y los noticieros dedicaban segmentos completos a hablar del proyecto. La familia de Alejandro lo acompañó a la primera función en Guadalajara. El cine estaba repleto, filas que daban vuelta a la manzana, familias enteras con rosarios en la mano, jóvenes curiosos y religiosos fervorosos que hablaban en voz baja mientras esperaban entrar. El ambiente no era el de una película cualquiera, parecía una procesión que se trasladaba a las butacas. Cuando las luces se apagaron y la pantalla mostró las primeras imágenes, Alejandro sintió un escalofrío. No podía ver solo una película. Reconocía cada rincón del set, cada mirada de los compañeros, cada palabra de Gibson. Y sin embargo, desde el punto de vista del espectador, todo parecía distinto, más crudo, más desgarrador. Al terminar la función, el silencio fue absoluto. Nadie se levantó de inmediato. Muchos permanecieron en sus asientos con lágrimas en los ojos. La madre de Alejandro lo abrazó fuerte. «Hijo, esto no fue solo una película, fue como vivirlo». Sin embargo, no todos compartían esa visión. Los días siguientes, los periódicos y programas de televisión en México se dividieron en opiniones. Algunos críticos elogiaban la fuerza de la narrativa y la intensidad de las actuaciones. Otros condenaban la crudeza de las imágenes, argumentando que eran demasiado violentas para el público. En una entrevista con un canal local, el conductor le preguntó directamente a Alejandro: ¿no cree usted que esta película exagera, que incluso puede herir la sensibilidad de los espectadores? Alejandro respiró hondo antes de responder. Lo que vivimos en el rodaje fue duro, sí, pero nunca fue con la intención de herir. Fue con la intención de mostrar una historia que muchos consideran sagrada. No buscábamos escandalizar, sino transmitir verdad. Sus palabras aparecieron en titulares: «Actor mexicano defiende la crudeza de la pasión de Cristo». En las parroquias, los sacerdotes debatían. Algunos recomendaban la película como un recordatorio poderoso de la fe. Otros pedían cautela,
afirmando que podía provocar miedo más que devoción. En cafés culturales de la Ciudad de México, intelectuales discutían sobre el límite entre arte y religión. Para Alejandro, la controversia era una carga inesperada. Había pasado de ser un joven actor casi anónimo a convertirse en una figura pública sometida al escrutinio. Lo reconocían en la calle, lo felicitaban, le pedían fotos, pero también enfrentaba preguntas difíciles. Una tarde, mientras caminaba por el centro de Guadalajara, un hombre lo detuvo. «Tú estuviste en esa película, ¿verdad?» «Sí, señor. Quiero agradecerte. Yo llevaba años lejos de la iglesia, pero después de verla sentí que algo despertó en mí». Alejandro se quedó sin palabras. Aquella confesión lo conmovió más que cualquier crítica positiva. Esa noche, en la soledad de su cuarto, pensó en todo lo que había cambiado. El joven que partió lleno de dudas regresaba convertido en un actor que provocaba emociones y debates en su país. La película no solo era un proyecto más, era un fenómeno cultural que lo arrastraba con fuerza, pero mientras la sociedad discutía entre aplausos y críticas, Alejandro comenzaba a sentir en su interior el costo personal de haber vivido algo tan intenso, y ese precio, tarde o temprano, tendría que enfrentarlo. El eco del estreno todavía resonaba en los medios, pero mientras las salas de cine seguían llenas, Alejandro comenzaba a enfrentar una batalla silenciosa, la que se libraba dentro de él. La intensidad del rodaje lo había marcado de una manera que no desaparecía con el paso de los días. Las noches eran las peores. Cerraba los ojos y regresaban las imágenes. El grito de dolor, la sangre falsa que parecía demasiado real, la voz de Gibson exigiendo verdad, la mirada de Caviezel llena de sufrimiento. Se despertaba empapado en sudor, con el corazón latiendo como si hubiera corrido kilómetros. Una madrugada, su madre entró a su habitación alarmada. «Alejandro, estabas gritando en sueños». Él se incorporó todavía jadeante. «Lo siento, mamá. Son solo recuerdos». Pero no eran solo recuerdos, eran cicatrices invisibles. Durante el día intentaba mostrarse normal, pero quienes lo conocían notaban el cambio. En reuniones con amigos, guardaba silencio más de lo habitual. Cuando Raúl, el de la infancia, bromeaba diciendo, «Mírenlo, ahora ya es estrella de cine». Alejandro sonreía, pero por dentro sentía un peso extraño, como si la fama no tuviera nada que ver con lo que realmente había vivido. El costo personal no era solo emocional, también afectaba sus relaciones. Algunos amigos se distanciaron, incapaces de comprender lo que él intentaba explicar. «No entiendes, Raúl», le dijo una tarde en un café. «No fue solo una película, fue otra cosa». «Pues para mí sigue siendo cine», respondió su amigo encogiéndose de hombros. Esa incomprensión lo hacía sentirse más solo. Incluso en la familia, el orgullo de verlo en una producción internacional se mezclaba con la preocupación. Su madre lo observaba con atención cada vez que él se quedaba callado frente al plato de comida. «Mijo, no quiero que esta experiencia te robe la paz». Alejandro le tomó la mano y con voz baja respondió, «No me la robó, mamá, solo me la cambió». El precio también se manifestaba en lo físico. Había perdido peso y sus ojeras eran evidentes. En entrevistas, los reporteros le preguntaban por su experiencia, y aunque respondía con frases cuidadas, en su interior revivía cada sacrificio. «Fue un honor estar en esa película», decía frente a las cámaras. «Aprendí que actuar no es solo interpretar, sino entregar el alma». Detrás de esa sonrisa pública, había noches enteras de lucha con sus propios pensamientos. Un día, decidió visitar a la maestra Julia, aquella que en la preparatoria le había dicho que tenía la capacidad de hacer sentir. Ella lo recibió en su casa con la misma calidez de años atrás. «Alejandro, te ves cansado». «Lo estoy, maestra. Nunca pensé que la actuación pudiera pesar tanto». Ella lo miró con ternura. «El arte siempre pesa, hijo, porque toca lo que otros no se atreven a mirar, pero también sana, si lo dejas entrar sin miedo». Sus palabras le dieron un respiro. No borraban la carga, pero le recordaban que no estaba solo en ese camino. Aún así, el precio seguía presente. Alejandro comprendía que lo que había vivido en Italia no se borraría nunca. Había ganado prestigio, sí, pero también había perdido parte de la inocencia con la que llegó al cine. Ahora conocía el costo real de entregarse al arte.
exponerse hasta el punto de sentirse vulnerable, incluso fuera del escenario. La película había sido un triunfo público, pero en su interior la verdadera batalla apenas comenzaba. El torbellino de emociones y dudas que Alejandro había cargado tras la pasión de Cristo comenzó poco a poco a transformarse en algo nuevo. El dolor, las pesadillas y la soledad no desaparecieron de un día para otro, pero empezaron a convertirse en materia prima para su arte. Era como si cada herida interna lo hubiera hecho más fuerte, más consciente de lo que significaba realmente ser actor. Su primera oportunidad después de la película llegó con un director mexicano independiente que lo buscó tras ver su interpretación. Alejandro, no quiero estrellas de televisión, quiero verdad, tú la tienes. El guión hablaba de un campesino que defendía sus tierras frente a una empresa poderosa. No era un papel religioso ni épico, pero sí requería la misma entrega. Alejandro aceptó sin dudarlo. Durante el rodaje descubrió que podía canalizar todo lo vivido en Italia: la impotencia, la fe, la rabia contenida. Cada palabra y cada silencio se sentían auténticos. La crítica nacional lo reconoció con entusiasmo. Un periodista escribió: Alejandro Vargas se confirma como un actor de profundidad. No representa personajes, los habita. Esa frase lo acompañó como un bálsamo, recordándole que todo el sufrimiento no había sido en vano. Con el tiempo, comenzaron a llegarle ofertas desde fuera de México. Pequeños papeles en producciones estadounidenses, invitaciones a festivales internacionales y colaboraciones con directores europeos. Aunque no eran roles protagónicos, cada proyecto le permitía crecer. En una entrevista en Madrid, un periodista le preguntó: Alejandro, ¿qué aprendió de trabajar en una película tan polémica como La Pasión de Cristo? Él respiró hondo antes de responder: aprendí que el arte no se trata de agradar, sino de confrontar. El verdadero cine te cambia, aunque duela. Sus palabras resonaron en el público, que lo aplaudió con calidez. De regreso en México, Alejandro no olvidó sus raíces. Participó en talleres de teatro comunitario en barrios humildes, como aquel donde había comenzado en Guadalajara. Frente a un grupo de jóvenes que lo escuchaban atentos, les decía: no importa si empiezan en un escenario improvisado o en un gran set. Lo que importa es que nunca olviden por qué actúan, para tocar el corazón de la gente. Los muchachos lo miraban con admiración, como él había mirado alguna vez a los ídolos del cine mexicano. El renacer actoral de Alejandro también se reflejó en su vida personal. Aunque aún cargaba cicatrices, ya no las veía como un peso, sino como señales de aprendizaje. Había aprendido a convivir con la soledad y a valorar más profundamente los momentos sencillos: una comida con su madre, una charla con amigos sinceros, una caminata por las calles bulliciosas de la capital. Su madre, orgullosa, solía repetirle: hijo, ahora te veo distinto, más hombre, más fuerte. Y él respondía con una sonrisa serena: es que ahora entiendo que ser actor no es un disfraz, es una responsabilidad. En cada proyecto, Alejandro sentía que reconstruía una parte de sí mismo. Lo que en un inicio había sido doloroso se transformaba en un motor. Ya no buscaba solo fama ni reconocimiento. Buscaba papeles que le permitieran explorar la condición humana con la misma intensidad con la que alguna vez lloró frente a la cámara en Italia. Así, Alejandro Vargas renacía no solo como actor, sino como un hombre que había descubierto que el arte y la vida podían ser inseparables. Y aunque aún le quedaba mucho camino por recorrer, sabía que cada paso lo acercaba más a su verdadera vocación. Con los años, Alejandro comprendió que lo vivido en Italia no había sido un episodio aislado, sino la semilla de todo lo que vendría después. El recuerdo de sus lágrimas frente a la cámara, la frase de Mel Gibson y la mirada de respeto de sus compañeros se convirtieron en un punto de referencia al que siempre regresaba. En entrevistas, los periodistas le preguntaban con insistencia: ¿qué significa para usted haber participado en La Pasión de Cristo? Él solía guardar unos segundos de silencio antes de responder, como si necesitara ordenar cada palabra. Fue una experiencia que me rompió y me reconstruyó. No puedo definirla solo como cine. Para mí, fue un encuentro con mis propios límites y con algo más grande que yo. Esa respuesta, repetida en diferentes contextos,
reflejaba la esencia de su legado personal. No se trataba únicamente de un papel en una película reconocida mundialmente, sino de la transformación interior que lo acompañaba hasta el presente. Cada vez que miraba hacia atrás, recordaba no solo las luces y los aplausos, sino también las noches de insomnio, las dudas, la soledad en Italia y la calidez de volver a México con un corazón cambiado. Esa dualidad se convirtió en la brújula de su carrera. Nunca olvidar que el arte debía nacer de la vulnerabilidad y no de la vanidad. Un día, durante una charla en una universidad en la Ciudad de México, un estudiante levantó la mano y le preguntó: «Maestro, ¿valió la pena tanto sufrimiento por una película?». Alejandro lo miró fijamente, con una mezcla de ternura y firmeza. «Sí, valió la pena. Porque el sufrimiento me enseñó que el arte no es cómodo. El arte duele, incomoda, pero también sana. Y si lo que hacemos logra tocar aunque sea a una persona, entonces todo tiene sentido». Los aplausos resonaron en el auditorio, pero más allá de la ovación, lo que realmente lo conmovía era la posibilidad de dejar una huella en los jóvenes. El legado de aquella experiencia no se limitaba a la industria del cine, también se reflejaba en su vida cotidiana. Alejandro había aprendido a valorar lo sencillo: una tarde en la plaza de Guadalajara, una comida casera con su madre, una charla con vecinos que lo recordaban como el muchacho que jugaba fútbol en la calle. «Nunca cambiaste, hijo», le decía su madre con orgullo. «Cambió mi forma de ver el mundo, mamá, pero sigo siendo el mismo que salió de aquí». México siempre estuvo presente como raíz y sostén. En cada viaje, en cada set extranjero, llevaba consigo los colores de su tierra, la música de los mariachis, el olor del maíz, la fe sencilla de su barrio. Esa conexión lo mantenía firme, recordándole que su identidad no estaba en la fama, sino en sus orígenes. En su interior, entendía que el verdadero legado de la pasión de Cristo no era la polémica ni la taquilla, sino la capacidad de recordar que detrás de cada historia contada había seres humanos capaces de sentir profundamente, y él había tenido la fortuna o el destino de vivirlo en carne propia. Así, con cada papel que interpretaba, Alejandro llevaba consigo un pedazo de esa experiencia. Las lágrimas que una vez brotaron en Italia seguían vivas en su memoria, no como una carga, sino como una brújula que lo guiaba hacia lo esencial: la verdad en el arte y la verdad en la vida. El legado ya no estaba solo en la pantalla, sino en su manera de ser, de actuar, de inspirar a otros. Y aunque muchas cosas cambiarían con el tiempo, esa huella jamás se borraría. Con el paso del tiempo, Alejandro se convirtió en un referente silencioso para muchos jóvenes actores. No buscaba la fama estridente ni los reflectores constantes, pero su historia se transmitía como un ejemplo de entrega y autenticidad. Cada vez que hablaba en público, su voz cargaba la experiencia de alguien que había tocado un límite y había regresado transformado. En una ocasión, frente a un grupo de estudiantes de arte dramático en Guadalajara, compartió lo que para él significaba ser actor. El escenario y la cámara son pruebas. No se trata de fingir, sino de dejarse atravesar por lo que uno cuenta. El público no necesita perfección, necesita verdad. Los jóvenes lo escuchaban en silencio, algunos tomando notas, otros simplemente grabando sus palabras en la memoria. Alejandro veía en sus ojos la misma chispa que alguna vez lo había impulsado a soñar cuando asistía a las viejas funciones de cine. Uno de los estudiantes levantó la mano y preguntó: «¿Y cómo sabe uno que vale la pena tanto sacrificio?». Alejandro sonrió recordando sus noches de soledad en Italia, las lágrimas en el set, la voz de Gibson resonando: «Jesús está aquí». Vale la pena cuando lo que haces toca a alguien más. Puede ser una sala llena o una sola persona. Si logras mover un corazón, ya cumpliste con tu deber. Ese era el aprendizaje que quería dejar como legado, que el arte no era vanidad, sino servicio. Al salir de aquella charla, caminó por las calles de su barrio natal. Los puestos de tacos, el aroma a birria, las voces de los niños jugando lo rodeaban. México seguía siendo el mismo, pero él lo miraba con ojos distintos, agradecido de que sus raíces nunca lo hubieran soltado. En casa, su madre lo esperaba con la mesa servida. Mientras comían, ella lo observaba con ternura. «Hijo,
A veces me pregunto si todo lo que pasaste fue demasiado. Alejandro dejó el tenedor sobre el plato y tomó un respiro profundo. Sí, mamá, fue demasiado. Pero sin eso, no sería quien soy ahora. La mujer sonrió, y en su mirada había orgullo y paz. La vida de Alejandro no se resumía a una sola película, pero él sabía que aquella experiencia lo había marcado para siempre. Cada proyecto posterior, cada interpretación, llevaba impregnada la huella de ese momento en el que lloró frente a la cámara y descubrió que el arte podía ser tan real como la vida misma. Al mirar atrás, entendía que su historia era también un reflejo del poder del cine para conectar con lo más profundo del ser humano, y que su camino, con todas las pruebas y cicatrices, podía inspirar a otros a seguir adelante, sin miedo a entregarse por completo a lo que amaban. Antes de despedirme, quiero invitarte a suscribirte al canal, porque aquí seguimos compartiendo historias que nos recuerdan la fuerza del arte y la vida. Y no olvides dar clic en el video sugerido que aparece en tu pantalla, donde continuamos explorando relatos que tocan el alma. La historia de Alejandro Vargas no terminó en Italia ni en las salas de cine. Continuó en cada escenario, en cada palabra compartida, en cada joven que encontró inspiración en su recorrido. Su llanto aquel día no fue una debilidad, sino la revelación de que a través del arte, la humanidad y la espiritualidad pueden encontrarse en un mismo instante. Ese fue, y siempre será, el verdadero legado de su viaje.